Cuando hablamos de Irán hoy, pensamos en conflictos y tensiones políticas. Pero, ¿sabías que existe una conexión profunda entre Irán y la Biblia? Irán es mencionado más de 240 veces en las Escrituras, aunque no con este nombre moderno. En tiempos bíblicos, esta región era conocida como Persia, hogar de pueblos como los elamitas, partos y medos. El nombre Irán solo comenzó a ser usado oficialmente en 1935. Antes de eso, el país era ampliamente conocido como Persia. En las Escrituras encontramos referencias a esta región y sus pueblos como persas, elamitas, medos y partos. La antigua Persia se extendía por una vasta área, ubicada a aproximadamente 2.000 kilómetros de Israel. A pesar de esta distancia geográfica, los caminos de estos dos pueblos se cruzarían de maneras significativas a lo largo de la historia. La región se caracterizaba por montañas imponentes, desiertos áridos y valles fértiles. Estaba habitada por diversos pueblos que eventualmente se unificarían bajo liderazgos poderosos, formando lo que conocemos como el Imperio Persa. En Ezequiel 27, versículo 10, vemos una referencia a los soldados persas que servían en Tiro. Hombres de Persia, de Lud y de Fut servían en tu ejército como hombres de guerra, colgaban escudos y cascos en ti y aumentaban tu esplendor. El libro de Daniel menciona el famoso decreto de los medos y los persas, que no podía ser revocado, Daniel 6, versículo 8, indicando la fusión de estos pueblos en lo que se convertiría en uno de los mayores imperios de la antigüedad. Esta característica de leyes inmutables también aparece en Ester 1, versículo 19, cuando el rey no puede revocar su decreto contra la reina Basti. Los persas desarrollaron un sistema administrativo eficiente, con carreteras bien construidas que conectaban las diferentes partes de su vasto imperio, permitiendo una comunicación rápida y un control efectivo, un factor que sería crucial para la posterior liberación de los judíos y su regreso a Jerusalén. En tiempos bíblicos, Jerusalén era una ciudad esplendorosa. Sus murallas robustas protegían palacios lujosos, jardines exuberantes y en el centro, el magnífico templo construido por el rey Salomón, donde reposaba el Arca de la Alianza. En el año 586 a.C., este esplendor llegó a un fin devastador. El imperio babilónico, bajo el mando del rey Nabucodonosor, invadió Jerusalén tras un largo asedio. El templo fue incendiado y saqueado. Las murallas fueron derribadas, miles de personas murieron y gran parte de la población superviviente fue llevada cautiva a Babilonia. En Lamentaciones 1, versículos 1 al 2 leemos: «Cómo está sentada solitaria la ciudad, antes tan populosa. Se ha vuelto como viuda la que fue grande entre las naciones. La princesa entre las provincias ha sido reducida a trabajos forzados. Llora amargamente de noche, y sus lágrimas corren por sus mejillas. No tiene quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la traicionaron. Se han convertido en sus enemigos». El profeta Jeremías había advertido sobre esta tragedia durante años, llamando al pueblo al arrepentimiento, pero sus palabras fueron ignoradas. Sin embargo, también profetizó que el exilio duraría 70 años, Jeremías 29, versículo 10, porque así dice el Señor: «Cuando se cumplan los 70 años para Babilonia, los visitaré y cumpliré mi buena palabra, haciéndolos volver a este lugar». Para los judíos exiliados, esta promesa era un rayo de esperanza en medio de las tinieblas del cautiverio. Pero, ¿cómo sucedería esto si el imperio babilónico parecía invencible? Entre los miles de judíos llevados cautivos a Babilonia estaba un joven llamado Daniel. Los babilonios difícilmente imaginaban que aquel joven exiliado se convertiría en uno de los profetas más influyentes de la Biblia y consejero de reyes. El libro de Daniel nos ofrece una ventana a la vida de los exiliados en Babilonia. Mientras que muchos posiblemente sucumbieron al desaliento, Daniel y sus amigos se mantuvieron fieles al Dios de Israel, incluso en tierra extranjera. Se negaron a contaminarse con la comida del rey, Daniel 1, versículo 8. No se inclinaron ante la estatua de oro, Daniel 3.
y continuaron sus prácticas de oración incluso bajo amenaza de muerte. Daniel 6. El Salmo 137, versículos 1 al 4, expresa el dolor de los exiliados. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los sauces que había allí, colgamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y nuestros opresores nos pedían alegría, diciendo: «Cántenos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña?». La confusión y el dolor eran comprensibles. Al fin y al cabo, Dios había prometido repetidamente la tierra de Israel a su pueblo elegido. En Génesis 26, versículo 3, Dios le dijo a Isaac: «Habita en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras». Daniel, estudiando las profecías de Jeremías, comprendió que el exilio duraría 70 años. Daniel 9, versículo 2. Confiaba en que Dios cumpliría su palabra. Pero ¿cómo sucedería esto? La respuesta vendría de una dirección inesperada: Persia. Mucho antes de que Ciro naciera, aproximadamente 150 años antes, el profeta Isaías escribió una profecía impresionante. En Isaías 44, versículo 28, Dios declara: «De Ciro digo, él es mi pastor y cumplirá todo lo que me place. Él dirá acerca de Jerusalén: sea reconstruida, y del templo sean echados sus cimientos». Más sorprendente aún, en Isaías 45, versículos 1 al 4, Dios llama a Ciro por su nombre y lo designa como su ungido. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomo por su mano derecha para someter naciones ante él y desarmar a los reyes, para abrir delante de él los portones que no se cerrarán. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares torcidos. Romperé las puertas de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas secretas, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. El término hebreo traducido como ungido es Mashiach, la misma palabra utilizada para Mesías. Ciro es la única persona no israelita en toda la Biblia que recibe este título, lo que demuestra la importancia de su papel en el plan divino. Dios eligió a Ciro, un rey pagano, para ser el libertador de su pueblo. Esto nos enseña que el Señor puede usar a cualquier persona, independientemente de su origen o creencias, para cumplir sus propósitos. Como está escrito en Proverbios 21, versículo 1, «El corazón del rey es como un río dirigido por el Señor. Él lo encamina a donde quiere». En el año 539 a.C., sucede lo que parecía imposible. Ciro, rey de Persia, conquista Babilonia. La estrategia de Ciro fue brillante. Desvió las aguas del río Éufrates, que corría por en medio de la ciudad, permitiendo que sus tropas entraran por debajo de las murallas, usando el lecho seco del río. En el primer año de su reinado sobre Babilonia, Ciro emitió un decreto sorprendente, registrado en Esdras 1, versículos 2 al 4. Así dice Ciro, rey de Persia: «El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén de Judá. Cualquiera de su pueblo que esté entre ustedes, que su Dios esté con él, y que suba a Jerusalén de Judá a reconstruir el templo del Señor, el Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Y a todos los sobrevivientes, en cualquier lugar en que habiten, que los hombres de ese lugar los ayuden con plata, oro, bienes y animales, además de ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén». Este decreto cumplió con precisión las profecías de Isaías y Jeremías. Ciro no solo permitió que los judíos regresaran a Jerusalén, sino que también ordenó que el templo fuera reconstruido y devolvió los utensilios sagrados que Nabucodonosor había llevado. Esdras 1, versículos 7 al 11. La política de Ciro contrastaba drásticamente con la de los babilonios. Mientras los babilonios practicaban el exilio forzado para quebrar la identidad de los pueblos conquistados, Ciro permitía que los pueblos conservaran sus culturas, religiones y regresaran a sus tierras de origen. Esta política sabia
generó lealtad y estabilidad en su vasto imperio. Tras la conquista persa, la tierra de Israel se convirtió en una provincia del imperio persa. El centro administrativo de este gobierno se estableció cerca de Jerusalén, en un lugar que podemos visitar incluso hoy en día. En las cercanías de Jerusalén, en el Kibutz Matel, fundado en el año 1926, existe un sitio arqueológico fascinante que revela la presencia persa en Israel durante los tiempos bíblicos. Cuando los fundadores del kibutz comenzaron a construir una torre de agua en la década de 1950, descubrieron formaciones de piedra que parecían muros antiguos. Los arqueólogos convocados al lugar se sorprendieron al encontrar estructuras colosales que pertenecían a la realeza. El lugar fue construido originalmente como un palacio de verano para los reyes de Judá, descendientes de la casa de David. Las piedras finamente labradas, que datan de aproximadamente 2800 años atrás, muestran el lujo y la importancia de esta residencia real. Cuando Ciro conquistó la región, este palacio se transformó en el centro administrativo del gobierno persa en Israel. Los persas ampliaron la estructura original, añadiendo una nueva ala al complejo. Entre los hallazgos arqueológicos del período persa, destacan una gran cantidad de cerámica persa, extensos depósitos de granos, vino y aceite, sellos con nombres en hebreo y arameo, el idioma oficial del imperio persa, y 270 asas de jarras con los nombres de Judá y Jerusalén inscritos. Estos depósitos servían para almacenar los impuestos que los habitantes locales pagaban al gobierno persa. En aquel entonces, el uso de monedas aún no era común, por lo que los tributos se pagaban en alimentos y bebidas no perecederas. El período persa fue de gran prosperidad para Israel. Bajo el liderazgo de Zorobabel y más tarde de Esdras y Nehemías, el pueblo regresó del exilio, se reconstruyó Jerusalén, así como el templo, aunque el Arca de la Alianza nunca volvió a ser encontrada. El libro de Esdras documenta el regreso de los exiliados y el inicio de la reconstrucción del templo. A pesar de la oposición de pueblos vecinos que trataron de impedir la obra, Esdras 4, los judíos perseveraron. Cuando los adversarios escribieron al rey persa Darío I, sucesor de Ciro, él buscó en los archivos reales, encontró el decreto original de Ciro y ordenó que la construcción continuara, incluso proporcionando recursos del tesoro real. Esdras 6, versículos 1 al 12. El templo fue finalmente concluido en el año 516 a.C., exactamente 70 años después de su destrucción, en el año 586 a.C., cumpliendo con precisión la profecía de Jeremías sobre la duración del exilio. Posteriormente, Nehemías, un judío que servía como copero del rey persa Artajerjes, recibió permiso para reconstruir las murallas de Jerusalén, Nehemías 2. Así, la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul, en 52 días. Cuando todos nuestros enemigos lo supieron, todas las naciones vecinas se sintieron atemorizadas y perdieron la confianza, pues comprendieron que esta obra se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Nehemías 6, versículos 15 al 16. Durante este mismo período persa, se escribió otro libro importante de la Biblia, el libro de Esther. Fue escrito completamente en la propia Persia, en la ciudad de Susa, y narra la historia de Esther con el rey persa Asuero, Jerjes. El libro de Esther es único en la Biblia, porque no menciona explícitamente el nombre de Dios. Sin embargo, la providencia divina impregna toda la narrativa. La historia transcurre en la ciudad de Susa, una de las capitales del imperio persa, durante el reinado de Asuero, identificado por muchos estudiosos como Jerjes I. Cuando la reina Vasti se niega a presentarse ante el rey durante un banquete, es depuesta. Tras un largo proceso de selección, Esther, una joven judía que oculta su identidad, se convierte en la nueva reina. Mientras tanto, Amán, un alto oficial del rey, planea exterminar a todos los judíos del imperio debido a su odio hacia Mardoqueo, tío y tutor de Esther. En el momento crítico, Mardoqueo envía un mensaje a Esther: porque si callas absolutamente en este tiempo,
Respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si no has llegado al reino para un tiempo como este. Ester 4, versículo 14. Arriesgando su vida, si perezco, perezco. Ester 4, versículo 16. Ester se presenta ante el rey sin ser llamada y con sabiduría expone el plan genocida de Amán. El resultado es la ejecución de Amán, la salvación de los judíos y la elevación de Mardoqueo a una posición de honor en el reino. Este libro nos enseña acerca del cuidado providencial de Dios, incluso cuando parece ausente. También establece la base histórica para la fiesta judía de Purim, celebrada hasta hoy en conmemoración de la liberación de los judíos del plan de exterminio de Amán. Después de alrededor de 200 años, el imperio persa fue derrotado por los griegos liderados por Alejandro Magno. Pero la conexión entre Persia y la historia bíblica no terminó allí. Por el contrario, se fortaleció en los acontecimientos del Nuevo Testamento. Cuando Jesús nació en Belén, la Biblia nos cuenta que recibió la visita de magos de Oriente. Mateo 2, versículos 1 al 12. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos magos procedentes de Oriente y preguntaron: ¿Dónde está el recién nacido rey de los judíos? Vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarlo. Aunque la tradición popular habla de 3 reyes magos, la Biblia no especifica cuántos eran. El término usado en el griego original es magoi, que era el nombre dado a los sacerdotes de Persia, conocidos por sus grandes conocimientos en astronomía. Estos magos persas siguieron una estrella que los guió desde Oriente, dirección de Persia, hasta Belén, donde encontraron al niño Jesús y lo adoraron, ofreciéndole presentes de oro, incienso y mirra. El oro simbolizaba la realeza de Jesús, el incienso su divinidad y la mirra, usada en embalsamamientos, prefiguraba su sufrimiento y muerte sacrificial. Es significativo que entre las primeras personas en reconocer y adorar a Jesús como rey estuvieran estos sabios persas. Esto demuestra el carácter universal del mensaje cristiano desde su inicio y cómo Dios continúa usando a Persia en su plan redentor. Tras la resurrección y ascensión de Jesús, encontramos otra importante conexión persa en el día de Pentecostés. Hechos 2, versículos 1 al 11, describe: Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. La Biblia continúa relatando que había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones bajo el cielo. Cuando los discípulos llenos del Espíritu comenzaron a hablar en diferentes lenguas, la multitud quedó perpleja porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Es notable que los 3 primeros pueblos mencionados en esta lista sean precisamente los pueblos de Persia: partos, medos, elamitas y los de Mesopotamia. Ellos estuvieron entre los primeros en escuchar el mensaje del Evangelio en su propio idioma y en presenciar el derramamiento del Espíritu Santo. Muchos de esos judíos persas, tras convertirse, seguramente regresaron a sus comunidades llevando consigo el mensaje cristiano. Así, desde los comienzos mismos de la Iglesia, el cristianismo empezó a extenderse en el territorio que hoy conocemos como Irán, estableciendo algunas de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Los orígenes exactos del cristianismo en Persia son difíciles de precisar, pero hay evidencias de que la fe cristiana llegó muy temprano, posiblemente traída por esos judíos persas que estuvieron presentes en el día de Pentecostés. Tradiciones antiguas atribuyen la evangelización de Persia a los apóstoles Tomás, Tadeo y Bartolomé. La Iglesia de Oriente, también conocida como Iglesia asiria o nestoriana, se convirtió en la principal expresión del cristianismo en Persia,
y se expandió significativamente en los primeros siglos. En el siglo III, cuando el Imperio Romano perseguía a los cristianos, la Iglesia en Persia disfrutaba de relativa libertad. Sin embargo, cuando el Imperio Romano se volvió oficialmente cristiano bajo Constantino, la situación se invirtió. Como Persia era rival de Roma, los cristianos persas empezaron a ser vistos con desconfianza por sus gobernantes, siendo acusados frecuentemente de lealtad al imperio enemigo. A pesar de las persecuciones que siguieron, el cristianismo continuó floreciendo en Persia. Se establecieron monasterios y escuelas teológicas, y misioneros persas llevaron el evangelio incluso a China e India. Los cristianos persas también preservaron y tradujeron importantes textos de la antigüedad, contribuyendo significativamente al desarrollo intelectual y teológico del cristianismo. La riqueza de esta tradición cristiana persa es poco conocida en Occidente, pero representa un capítulo importante en la historia de la Iglesia global. En el año 1979 ocurrió la Revolución Islámica que derrocó al Estado imperial persa y estableció la República Islámica de Irán, creando una teocracia musulmana radical. Esta transformación alteró profundamente la situación de las minorías religiosas en el país, incluidos los cristianos. Hoy en día, Irán es conocido por la severa persecución a las minorías religiosas. Solo en un año reciente, 166 cristianos fueron arrestados simplemente por profesar su fe. La distribución de Biblias está completamente prohibida. La conversión del Islam al cristianismo se considera apostasía y puede ser castigada con la muerte. Incluso la oración y el culto cristiano en persa, el idioma principal del país, están prohibidos. Además de los cristianos, otras minorías religiosas también sufren persecución, como judíos, zoroastrianos, yazidíes, bahá'ís y otros. Es impactante pensar que hace 2500 años, Ciro garantizó libertad religiosa a todos los pueblos dentro del imperio persa. Pero hoy, en pleno siglo XXI, la población iraní tiene menos derechos religiosos que en aquella época. El Irán actual también es conocido como un importante financiador de grupos extremistas en Medio Oriente, apoyando a organizaciones como los hutíes en Yemen, Hezbollah en Líbano, Hamás y la Yihad Islámica en Gaza, entre otros, contribuyendo a la inestabilidad regional. A pesar de la severa persecución, algo extraordinario está sucediendo en Irán hoy. Informes de varias organizaciones misioneras indican que el país está experimentando uno de los más rápidos crecimientos del cristianismo en el mundo. Hay miles de iraníes que siguen a Cristo en secreto, reuniéndose en iglesias subterráneas en casas particulares. Muchos se convirtieron tras sueños y visiones de Jesús y comparten su fe arriesgando sus propias vidas. Una investigación del Grupo para Análisis y Mediciones de Irán, Gamaan, del año 2020, sugiere que aproximadamente 1,5% de la población iraní, cerca de 1,5 millones de personas, se identifica como cristiana, un número significativamente mayor que las estadísticas oficiales del gobierno iraní. La transmisión de programas cristianos vía satélite e Internet ha permitido que muchos iraníes escuchen el Evangelio por primera vez. Las historias de iraníes que encontraron a Cristo son testimonios poderosos de la obra del Espíritu Santo en esa nación. Vemos aquí un paralelo interesante con la historia bíblica. Así como en el pasado los persas fueron instrumentos para la liberación del pueblo de Dios, ahora el propio pueblo persa está experimentando liberación espiritual a través de Cristo, incluso frente a gran oposición. Ante la realidad actual de Irán y su histórica conexión con la narrativa bíblica, ¿qué dicen las Escrituras sobre el futuro de esta nación? Existe una profecía específica en Jeremías 49, versículos 34 al 39, que habla sobre Elam, región que corresponde al suroeste del actual Irán. La palabra del Señor que vino al profeta Jeremías sobre Elam, al principio del reinado de Sedequías, rey de Judá. Así dice el Señor de los ejércitos: He aquí que quebraré el arco de Elam, la fuente de su poder. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 extremos del cielo,
y los esparciré hacia todos esos vientos. No habrá nación a donde no lleguen los fugitivos de Elam, pero en los últimos días restauraré la suerte de Elam, dice el Señor. Esta profecía habla de una gran destrucción, pero también de una restauración en los últimos días. Algunos estudiosos bíblicos interpretan esta restauración como una posible transformación espiritual futura en Irán, tal vez relacionada con el crecimiento actual del cristianismo en el país. A la luz de todo lo que hemos aprendido acerca de la conexión entre Irán y la Biblia, se nos invita a orar por el pueblo iraní, por su libertad religiosa, la protección de los cristianos perseguidos, el fortalecimiento de las iglesias domésticas secretas y la paz en Medio Oriente. Como nos enseña Primera de Timoteo 2, versículos 1 al 4, ante todo, exhorto a que se hagan súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Gracias por acompañarme en este recorrido a través de la fascinante conexión entre Irán y la Biblia. Desde la liberación del exilio babilónico a través de Ciro, la adoración de los magos persas a Jesús, hasta el derramamiento del Espíritu Santo sobre los pueblos persas en Pentecostés, vemos cómo Dios siempre ha incluido a esta nación en su plan redentor. Un gran abrazo y hasta el próximo video.